transformador trifásico Y de 11 tiene una relación de tensiones 15.380 volts. Entonces, recordar que el orden de las conexiones también va con el orden de las tensiones. Es decir, que si primero veo en Y, entonces aquí también ese sería el lado de Y, y que este del Ok. T, que es el delta, sería el lado de delta. El 11 es el índice horario, es decir, el desfase que existe entre la tensión de alta y la tensión de baja. Eso es lo último que miraremos en el problema, cómo se mueve. Con impedancia en el devanado Ok. primario de 2 más J, ustedes me dicen, la impedancia en el devanado primario tiene un valor de 2 más J, 4 ohms por fase. Y que la impedancia en el devanado secundario, pues de 1 más J2 miliohms por fase. ¿Sí? Por fase. Dicho transformador se alimenta en el lado de baja tensión una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo de este valor. Bueno, vamos por una parte aquí, ¿sí? A mí dicen primaria y secundaria, ¿no? Primaria y secundaria, ¿sí? Pero no me dicen si es el lado alto y el lado bajo, ¿sí? Porque hay que identificar eso un poquitito. Pero si nos vamos en el dato del problema, ¿sí? Hay dos maneras de ver esto, ¿sí? La forma número uno de interpretar esto es que saber que siempre la impedancia alta es mayor que la impedancia en baja, ¿sí? Siempre la Sí. magnitud de la impedancia en alta es mayor que la impedancia en baja, ¿sí? Entonces podríamos decir que, pues, por sospecha, ¿sí? Por sospecha, el primario sería el alta tensión y el secundario sería la zona de baja tensión. Es la sospecha que nos queda según esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la impedancia 1, la magnitud de la impedancia 1 o los valores de la impedancia 1 son más grandes que la impedancia 2. Y eso se nota porque Sí. a simple vista, porque esa impedancia acá está en ohms y la otra está en milliohms. Entonces ya básicamente es una forma de darnos cuenta que la impedancia 1, ¿sí? Ya sabemos que, digamos, que desde el punto de vista del problema, la magnitud de la impedancia 1 es mucho mayor que la impedancia 2. Y obedeciendo ese criterio, entonces la impedancia en alta siempre es más grande que la impedancia en baja. Entonces con eso nos queda más, es una manera de entrada de decir que, bueno, el primario es alta tensión y el secundario es baja tensión, ¿no? Primario alta tensión, baja tensión. Segunda forma de verlo es con los datos del problema, ¿no? Con los datos del problema. ¿Cómo así los datos del problema? Que el ejercicio me dé una información más específica para identificarlos, lo cual esa información la podemos detallar de la siguiente manera. Dice, dicho transformador alimenta en el lado de baja tensión, una carga trifásica equilibrada conectada de una manera, ¿sí? En triángulo con una impedancia tanto, ¿sí? Entonces me dicen que Sí. el transformador, según la operación, en los datos del problema, según la operación, el trajo alimenta por baja tensión una carga. En la operación, el trabajo alimenta por baja tensión una carga, baja tensión. Y siempre donde va la carga es el secundario, ¿no? Donde va la carga es el secundario. Y entonces es otro criterio, entonces digamos que ese criterio, y con ese criterio vamos de la mano para decir que, bueno, en definitiva, el primario es la zona de alta Inmediato. tensión y el secundario es la zona de baja tensión. Pero a su misma vez hay otra cosa y es que el primario se está conectado en Y y el secundario está conectado en delta, ¿no? El primario está conectado en Y y el secundario está conectado en delta. Eso hay que tenerlo muy claro, identificar las zonas de las impedancias, dónde están ubicadas, que el primario es alta tensión y el secundario baja tensión. Efectivamente, ese criterio es correcto y va a la mano con este. Y también identificar la conexión de los devanados. El primero está conectado en Y y el secundario está conectado en delta. Y eso es muy importante a la hora, esto de acá, recordar que es muy importante a la hora de hablar de una Z equivalente, ya sea en alta o en baja, ya sea en alta o en baja. A la hora de calcular una Z equivalente, ya sea en alta o en baja, es muy importante identificar quién es alta, quién es baja y a su misma vez las conexiones, ¿no? Y a su misma vez las Eso. conexiones. Esto es muy importante a la hora de hacer un cálculo de impedancia equivalente, o su misma vez una impedancia por unidad. Sea Z equivalente en valor de ohms o ya sea en valor por unidad. Listo. Eso es lo que identificamos. Entonces, digamos que un esbozo rápido de la máquina, como para darnos una idea, es que yo tengo, pues,
o bueno, una forma unifilar para no ser tan detallado con el dibujo. Que yo tengo un transformador trifásico con relación de tensiones, 15 kilovolt y 380 volt, donde aquí estamos conectados en y así conectamos en delta. Y esa es la zona de alta tensión y esa es la zona de baja tensión. Pero que a su misma vez esto corresponde al primario y eso corresponde al secundario. Digamos que es un diagramita que nos puede ayudar a orientar un poco mejor los cálculos. Ahora me dice que el trafo en operación, si el trafo en operación, dicho transformador alimenta, entonces digamos que en la operación, ahora sí, la operación más detallada. En la operación, ¿qué hay? Hay una carga trifásica, hay una carga trifásica equilibrada, conectada en delta, ¿sí? Conectada en delta, y donde su Z por fase es de 0,4 más J 0,9 ohms. Ohms por fase. Ese es el valor de la impedancia por fase de la carga en delta. Y que esta impedancia, o que esa impedancia, eso me dice, y que, suponiendo que en esas condiciones el transformador trabaja a plena carga, carga nominal del transformador, quiere decir que la potencia compleja, o sea, la potencia compleja trifásica de la carga, esa impedancia, la carga tiene un valor de impedancia tal que hace que consuma una corriente y una tensión que produce que la potencia, ¿sí? Que la potencia aparente de la carga coincida con la S nominal del transformador, ¿sí? Con la S nominal del transformador. Es decir, que en ese caso, pues sería de, según el problema, o bueno, no lo especifican, ¿no? No lo especifican, pero sabemos que el transformador está operando, que la potencia completa de la carga, ¿sí? Que la potencia completa que absorba o sea, la potencia aparente de la carga coincide con el S nominal del transformador, ¿sí? Coincide con el valor de la potencia aparente de la carga que se puede calcular, va a coincidir con la potencia nominal del transformador. Esa impedancia es tal que circula una corriente y una tensión en la carga que coincide con los valores nominales del transformador. Y que la tensión en el secundario es de 380 volts. Es decir, que la tensión de la carga es de 380 volts. Y esos 380 volts coincide con la tensión nominal en baja, ¿no? O la tensión en baja, mejor digamos así, la tensión en baja, pero con valor nominal, ¿no? El valor nominal, sí, el valor nominal. ¿Sí? Y el mismo problema lo estoy diciendo, ¿no? Que la carga se conecta en el lado bajo. Alimenta una carga en el lado de baja tensión y la tensión de la carga coincide con el valor nominal. Esa es la tensión de la carga. Y recordar que ese es un valor de línea. Ese es un valor de línea en datos trifásicos, ¿sí? Pues digámoslo acá. Recordar que cuando me hablan de datos trifásicos, si me hablan de tensión son extensiones de línea y potencias trifásicas, ¿no? Que eso es una tensión de línea. Entonces me dicen, primero, calcula el circuito por unidad del transformador utilizando como base los datos nominales del transformador. Entonces me dicen, la parte A, calcular el circuito en por unidad del problema, ¿no? El circuito en por unidad del problema. Y el circuito en por unidad del problema básicamente, ¿qué es? Yo sé que tengo el transformador, haciendo otro esquema rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el problema? Yo tengo aquí transformador, voy a hacerlo de manera unifilar, para darme una idea de lo que vamos a obtener. Yo tengo el transformador en el cual, por un lado del transformador, tengo una fuente de alimentación, o sea, estoy alimentando el transformador. Y por el otro lado, pues tengo una carga. Y aquí tendría la fuente. Y aquí está el transformador con su conexión, Y delta y las especificaciones de tensión, ¿sí? Las especificaciones de tensión, donde aquí sería entonces nuevamente los 15 kilovolts y los 380 volts. Y que aquí habrían dos zonas, la zona de alta tensión y la zona de baja tensión, ¿no? Y que a partir de estos datos, sí, que a partir de estos datos, sí, que a partir de estos datos, o a partir de eso yo construí un circuito en el cual pues voy a replantear lo mismo, ¿no? Básicamente, ¿qué es esto? Eso de acá, el transformador, o sea, lo que está en negro sería esto. Rama de magnetización y
impedancia equivalente. Hasta acá es el transformador. Por izquierda, pues tendría mi fuente de alimentación. ¿Listo? Y por el otro lado, pues tendría mi carga. Y la idea es que yo convierta esto en un circuito equivalente, ¿sí? Un circuito equivalente. Aquí tendría el R equivalente, la reactancia equivalente, la reactancia de magnetización y la resistencia del núcleo, ¿sí? Pero ese circuito equivalente lo vea en valores por unidad, ¿no? Que lo vea en valores por unidad, lo que me está sugiriendo el problema. Que entonces saquemos el circuito equivalente. Ese circuito equivalente me sirve como el equivalente monofásico del problema o por el circuito equivalente por unidad, ¿no? El circuito equivalente por unidad y que empleemos como las bases, ¿sí? Y que las bases que nos sugieron son las siguientes. Valores nominales. Y entonces empezamos con las bases de tensión. Hay dos zonas, la zona de alta tensión y la zona de baja tensión. Entonces yo elijo, por ejemplo, la tensión base en alta, la zona en alta, la tensión base en alta, voy a elegir la nominal, la de 15 kilovolts. Ahora, recuerda que una se elige y la otra se calcula. Una se elige a conveniencia y la otra se calcula. Y que la tensión base en baja, que va a ser igual a la tensión base en alta por la relación de transformación. Y la relación de transformación es la adición entre esos dos números. Pero ¿qué número voy a colocar? Aquí voy a colocar para la que necesito calcular. Voy para abajo, entonces aquí arriba iría la tensión de abajo, 380, y aquí abajo iría los 15.000. No obstante, pues aquí ya tenemos por concepto que este valor de tensión de aquí son los 15.000. Y si la tensión que yo elijo es la nominal, entonces yo ya sabía que la otra pueda calcular. O sea, la tensión base en baja también va a coincidir con la nominal, ¿no? Que también va a coincidir con la nominal. Entonces los valores base de tensión pues coinciden con los valores nominales. Es decir, que si yo elijo como uno de los valores base la nominal, al hacer el cálculo, la otra tensión base también va a coincidir con la nominal. Pero recordar que es que no es que eso de una es automático, no es que eso se declara así de una, sino que uno elige una base de conveniencia y la otra se calcula. Pero con el cálculo, pues demostramos que si se elige una base con una nominal, la otra tensión base también va a coincidir con la nominal. Ahora necesito la tensión base, perdón, la potencia base, ¿sí? La potencia base, vamos a coincidir que es la potencia nominal del transformador. Pero esa no se conoce, hay que calcularla. Pero el problema nos dice lo siguiente. El trafo alimenta una carga que está conectada en delta. Aquí hay una carga trifásica conectada en delta. Eso es lo que dice el problema. Y que cada fase pues, tiene un valor de impedancia que se conoce. Cada fase pues tiene un valor de impedancia que el problema mío no lo dio, ¿sí? Ya nos dijeron que la impedancia por fase en delta, que con esas cargas de 0,4 más J sobre 9 ohms. Cada fase es. Y que a la carga le llega una tensión de línea, que es esta que está acá, de 380 volts en magnitud. La magnitud de la tensión de línea es de 380 volts. Entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente. Que la S trifásica, o bueno, por teorema de circuitos, yo sé que la potencia compleja en una impedancia, en función de la tensión y la impedancia, se puede expresar como la magnitud de la tensión al cuadrado sobre la Z, conjugada, entonces, sobre la Z, conjugada. Entonces, la S trifásica de la carga, ¿quién va a ser? Esta de manera, si le hablo del punto de vista de la monofásica, la trifásica es simplemente ese mismo resultado, multiplicarlo por 3. Entonces, eso va a ser igual, la magnitud de la tensión al cuadrado, que sería esa tensión es la potencia monofásica, es decir, la potencia de todas las cargas. La tensión que le cae llega a cada una de las cargas de 380 volts, 380 al cuadrado,
divide entre la impedancia conjugada. Si la impedancia es 0,4 más J9, la conjugada va a ser entonces 0,4 menos J0,9. Y ya con eso tendría la F trifásica de la carga. Y expresémoslo en magnitud y fase, es decir, magnitud y fase. Y este valor de aquí, y este valor de acá, que es la magnitud, este número acá, según el problema, estos 439,85 es la S nominal del transformador. Por 239,85 kVA sea la S nominal del transformador. Ese sería el valor de la S nominal del transformador según lo que nos dijeron en el problema. Y que también a su misma vez vamos a asumir esto como la potencia base, ¿sí? Como la potencia base. Y entonces ya tenemos las bases declaradas. Que la potencia base es de 439,85 kVA, que la tensión base en alta es de 15.000 volts y que la tensión base en baja es de 380 volts. Esas son nuestras bases trifásicas. Nuestras bases trifásicas y a partir de esas bases vamos a hacer los cálculos por unidad de la impedancia. Entonces, vamos a calcular la impedancia, vamos a empezar con la impedancia equivalente por unidad, ¿no? Para la impedancia equivalente por unidad. Pero para eso, tener en cuenta que de una manera práctica voy a llevar la Z equivalente a algún lado. La llevo en alta o la llevo en baja, ¿sí? La llevo en alta o la llevo en baja. Voy a elegir llevarla en alta, ¿sí? Voy a elegir llevarla en alta. Y a partir de esa Z equivalente en alta, calculo la Z por unidad. Digamos que un primer paso recomendable es primero llevar la impedancia equivalente a un solo lado, ya sea en alta, ya sea en baja. El resultado va a dar lo mismo en por unidad. El valor en por unidad va a dar lo mismo. Entonces, voy a calcular la Z equivalente en alta. Simplemente voy a elegir esto. Puede ser cualquiera. Y la Z equivalente en alta va a pasar lo siguiente. Hay dos impedancias. La Z1 que es 2 más J4 y la otra impedancia que es 1 más J2 por 10 a la menos 3, porque son en milis. Listo. Todo tiene que coincidir, ¿no? La Z equivalente en alta, las dos impedancias de aquí, ambas tienen que estar en Y, ambas tienen que estar en Y y referidas a alta, ¿sí? Ambas tienen que estar en Y. Recordad que la Z equivalente en alta es que todas se tienen que ver en Y. ¿Sí? Todo tiene que estar en Y y en alta, ¿sí? Lo que de la izquierda tiene que coincidir con la derecha. La impedancia 1 está conectada en Y, y ya está referida en la zona de alta tensión. ¿Sí? Ya está referida en Y, o sea, está conectada en Y, perdón, y a su misma vez ya está en alta tensión. Entonces, por ende, esta impedancia queda quietica, intacta, no hay nada que hacer. Hay que darla quietica. Esta impedancia hasta aquí, esta impedancia hasta aquí, está conectada en delta y a su misma vez está en baja. Tengo que corregir esto, o sea, tengo que primero volverla a y luego pasarla a baja o al revés, cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, para convertirla a Y, es que esta impedancia la multiplico por, la divide entre 3, la multiplico por un tercio. Con ese un tercio convierto el Y en del, ¿sí? Convierto en Y, el delta en Y, perdón, convierto el delta en Y. Y bueno, recordad que esas dos se van a sumar. Y ahora, ¿qué hay que hacer para convertir este lado de baja al lado de alta? Tengo que referir. ¿Y cómo refiero? Con la relación de transformación. Con la relación de transformación. Y la relación de transformación es de división. Arriba va a ir para donde yo me voy. Cuando yo me quiero ir a alta, entonces arriba va la tensión de alta, es decir, 15.000. Y aquí entre 380. Pero esa relación va al cuadrado. Entonces, el término en azul es el 1/3 hace que la impedancia que está en delta la convierta en Y. Y el término naranja hace que esa impedancia que está en baja tensión la refiera a alta tensión. Ahí, y ahí hacia el final, ya ahí al final, esto más esto me da la impedancia equivalente referida en alta. Me da la impedancia referida en alta. Listo. Haciendo el cálculo, pues esto nos queda la Z equivalente vista desde alta, ¿no? La Z equivalente vista desde alta, la Z equivalente vista desde alta, ¿no? Tener en cuenta que pues hay que referir primero a una zona
sean alta en baja, y referir, hay que tener cuidado con dos cosas. Referir a un lado y que la impedancia quede conectada en Y. Eso es decir, si no vamos a alta, a su misma vez tiene que estar conectada en Y, o que si no hubiéramos ido a baja, también conectada en Y, ¿sí? Si no hubiéramos ido a baja, también conectada en Y, ¿sí? Entonces, voy a dejarlo solamente como indicado, solamente voy a dejarlo como indicado, solo como manera de revisión, y es que, ¿qué pasa si lo hubiera hecho con la Z equivalente en baja? También la tengo que ver en Y. ¿Qué hubiéramos hecho ahí? Listo. Tengo que sumar las dos impedancias. La impedancia en alta que es 2 más J4 y la otra que es 1 más J2 por 10 a la menos 3. Y recordemos, esa de aquí, esa impedancia de aquí, ya está en y en alta, y en alta. Voy a separar eso un poquito mejor. Y que esa impedancia de aquí está en delta y en baja. Aquí tienen que coincidir baja y Y, baja y Y. Ya lo tenemos, pero nos falta el baja. Es decir que aquí lo que tengo que hacer es convertir en alta en baja, porque el Y ya está. ¿Cómo convierto alta en baja? Simplemente con la relación de transformación. O sea, tengo que referir. ¿Y cómo refiero? Pues quiero llevarme la impedancia que está en alta, la quiero llevar a baja. Está arriba va la tensión de 380 y aquí irían los 15.000, pero todo esto va ideal al cuadrado. Y que aquí ya está el baja, aquí ya está el baja. Pero entonces lo que toca hacer es que el delta, convertirlo en Y, pero el baja ya está listo. Entonces, ¿cómo lo convierto? Cambiar un poco el color. ¿Qué habría que hacer? Entonces, en este caso, pues lo que habría que hacer es simplemente corregir la conexión de delta a Y, es decir, multiplicar por un tercio. Y ya con eso tendríamos el valor de la impedancia equivalente en baja. Claramente, pues el valor de la equivalente en alta o el valor de la equivalente en baja me van a dar valores diferentes, pero cuando yo los pasen por unidad, cuando yo los pasen por unidad, pues me van a dar el mismo valor por unidad, ¿sí? Cuando yo los pase a valores por unidad, pues me va a dar exactamente lo mismo. Corrigiendo un poco la caligrafía. Aquí el valor equivalente en alta y el valor equivalente en baja me van a dar valores diferentes. Uno referido con respecto al otro. Pero cuando yo pase esos dos valores a alta o baja, pues me da lo mismo del punto de vista del valor por unidad. ¿Sí? Me da lo mismo del valor por unidad. Como por tenerlo ahí, ese sería el valor de la Z equivalente en baja y pues ya estaría conectada en Y, ¿no? Porque todo se lleva un equivalente monofásico. Lo cual nos ahorraría este valor. Bueno, simplemente lo vamos a hacer a manera de revisión. Entonces, la Z equivalente por unidad, ¿sí? Por unidad. Por unidad. Entonces, aquí es igual esto. Primero es que yo agarre los valores en ohms. Entonces hay que tener mucho cuidado con el valor con el que voy a jugar, porque hay dos maneras de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas de forma simultánea para darnos cuenta de que el resultado nos tiene que dar lo mismo. Entonces hay dos maneras de hacerlo de forma simultánea y lo vamos a hacer de manera simultánea. Y es que yo agarre el valor de alta, es que yo haga el cálculo con el valor de alta o que lo haga con el valor de baja. O que yo lo haga con el valor de baja. Bueno, aquí está en mili, entonces quiere decir que este número queda por 10 a la menos 3. ¿Qué habría que hacer? Entonces recordar lo siguiente, que Z base es igual a tensión base al cuadrado sobre S base. Y que el índice de aquí, que si aquí es baja, aquí la tensión tiene que coincidir con baja. Que si aquí hubiera sido la de alta, aquí coincide con la alta. La potencia no tiene base. O sea, no tiene referido, no tiene alta o baja. Entonces, estos son ohms. Entonces, y esto acá son ohms en alta y esto acá son ohms en baja. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar esos ohms, pero con el mismo su índice. Entonces, por ejemplo acá, pues voy a multiplicar por lo inverso, es decir, por S base, si estos son ohms, entonces S sobre B base al cuadrado es 1 sobre ohm. Y con eso me quito los ohms.
que aquí haría lo mismo, ¿no? S base sobre tensión base al cuadrado, y yo con eso me quito los ohms. Pero falta acomodar los ohms, y es lo siguiente. Hay dos tensiones aquí, hay dos tensiones base, alta, baja. ¿Aquí qué colocamos? Si la impedancia aquí está en la alta, la tensión base va a colocar en la alta. Si la impedancia es la de baja, aquí la tensión base va a utilizar en la de baja, ¿sí? La de baja. Entonces, donde este valor de aquí, pues corresponde, pues a los 439,85 kVA, que es el mismo valor que está acá, los 439,85 kVA, y que en este caso, ese valor de tensión de aquí, pues sería los 15.000 al cuadrado, y que en este caso la tensión de aquí sería los 380 al cuadrado. Yo hago esta operación, esa operación, la de arriba, o hago esta operación de abajo, la Z equivalente por unidad, me da exactamente lo mismo. Revisando los dos lados tienen que dar lo mismo. Y recordar que aquí los on tienen que coincidir. Si aquí es alta, aquí es on en alta, y aquí son on en baja. No puedo hacer el error de que aquí, si aquí coloco alta, la tensión de aquí no puedo utilizar la tensión base en baja, sería un error ahí. O que si aquí tengo el on en baja, utilizo la tensión base en alta. Ahí tendría otro error bastante grande de cálculo. No tienen que coincidir los swings, tienen que coincidir los swings. ¿Sí? Y que por los dos lados, ya comprobados, nos da lo mismo. 492 más otro 984 por día a la menos por unidad. Digamos que no es necesario, o no es, puede sonar redundante que se escriba aquí Z equivalente por unidad y aquí coloca el por unidad. O también simplemente escribe Z equivalente y lo dejan por unidad. Pero digamos que no está de más dejarlo aquí escrito Z equivalente por unidad y al final dejarlo otra vez en por unidad, porque de pronto eso nos ayuda un poco a recordar de que este valor es un valor en por unidad. De pronto no escribir esto, ¿sí? Como quien dice, oiga, esto es un poco redundante, solamente escribir Z equivalente y ya vean por unidad, es suficiente. Está bien. Entonces digamos que esto se hace un poco redundante como para recordar que este valor que acabo de calcular debe ser en por unidad. De pronto puede ser que en algún despiste en el cálculo coloquemos un valor de 11 y todo, que de aquí en adelante muy mal los cálculos, ¿sí? No está de más dejar, a pesar de que sea redundante, agregar aquí en por unidad y al final agregar las unidades por unidad. Lo importante es esto, ¿sí? Como tal, lo importante es esto. Que usted declara la unidad, que es por unidad. O sea, esto es lo más importante, ¿sí? Eso digamos que sí es lo más importante. Esta frase de acá. Que lo deje aquí, no lo deje aquí, no es grave. Dejarlo aquí nos ayuda a recordar que aquí vaya a poner el en unidad. No dejarlo acá. Usted tiene que estar muy pendiente de dar en unidad y no equivocarse y colocarse. Si coloca aquí on, sería un error garrafal, ¿sí? Sería un error garrafal, ¿sí? Pues no está de más dejar el en unidad como una imagen para recordarle que, oiga, hay que tener cuidado con esto que está acá. Bueno, el problema se reduce en esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la carga, no nos vamos a meter con el valor de la impedancia, sino con los valores de operación. Ya sabemos que la S de la carga es la S nominal. Es la S nominal. Y que la S de la carga por unidad es la S de la carga, o sea, la operación sobre la S base. Pero la S base también es la nominal. Entonces, por ende, ya sé que la S de la carga por unidad es igual a 1 por unidad. Es igual a 1 por unidad. Es igual a 1 por unidad. La tensión de la carga, la carga está ubicada en baja, que es igual a 380 volts. Entonces la tensión de la carga por unidad es igual a la tensión de la carga en baja sobre la tensión base. ¿Cuál tensión base? Esta debe coincidir. Si aquí es baja, la base también va a ser baja, que es 380, y la tensión base en baja, que también es 380. Entonces la tensión de la carga por unidad también vuelve y nos da 1 por unidad. También vuelve y nos da 1 por unidad. 1 por unidad. Ahora, nos falta hallar el ángulo de la potencia. Entonces, recordemos que yo tengo, usualmente en los problemas no dan el factor de potencia, pero simplemente miren esto, que la impedancia de la carga por fase, pues tiene un valor de 0,4 más J 0,9, pero expresemos esa impedancia rápidamente en valor fasorial. En valor fasorial es aproximadamente 0,98
48 a un ángulo de 66,037 grados, ¿sí? Aunque anteriormente ya hayamos hecho este cálculo, ¿no? Pero entonces simplemente saber lo siguiente, pues que el ángulo de la potencia compleja de una carga es el mismo ángulo de la impedancia. Entonces ya tendría ese ángulo de acá, entonces ya yo sabría que la S de la carga por unidad pues va a ser igual a 1 a un ángulo de 66,037 grados por unidad. Y ya tendría entonces, fasorialmente hablando, potencia de la carga, ¿no? El ángulo de la impedancia es el mismo ángulo de la potencia compleja de la carga. Y ya tendría los datos de la carga. No me hablan de la rama de magnetización, no sé si la tengo que ignorar o no, en ningún momento me dijeron despreciela o no. No me dijeron nada sobre la rama de magnetización y aquí yo la dejé clara, sí, aquí la dejé. Digamos que por ahora no las puedo calcular, están ahí, sé que existen, pero no las puedo calcular como tal porque no me mencionan algo para calcular la rama de magnetización. Tampoco me dieron que la desprecie, entonces por ahora lo único que puedo hacer es dejarla ahí. Sé que está ahí, no puedo calcularle sus valores en por unidad porque no tengo ni una prueba vacío ni nada para determinarla y me dan datos. Tampoco me dieron que desprecie, pero por ahora lo único que vamos a hacer es que la vamos a dar así. Y el modelo de circuito el equivalente aproximado. Y el equivalente aproximado para que en temas de cálculos de tensión o regulación pues no interfiera esta rama. Bueno, de la carga, ya sabemos que la potencia de la carga, el valor en por unidad y la tensión de la carga fasorial, 1 a 0 grados por unidad, si se quiere asumir así para una condición de operación, ¿no? Para una condición de operación. Y que bueno, la impedancia, pues yo sabría aquí que tengo la R de manifestación por unidad, no la puedo calcular, no hay manera de hacerlo. Tampoco me dijeron que la despreciara, la vamos a dar indicadas. Y los valores de impedancia que ya lo tenemos acá, ¿no? Que es el 492 más J, 984 por 10 a la menos 3 por unidad. Corriendo un poquito acá, por 10 a la menos 3 por unidad. Y ya tendríamos, digamos, subrayado la primera parte del problema, ¿no? El circuito equivalente por unidad de transformador, utilizando como las bases los datos nominales del transformador, ¿no? Utilizando como las bases los datos de nominales del transformador. Si somos estrictos en la pregunta, dicen el circuito del transformador, o sea, digamos que los valores de la carga y la fuente, o solamente con dibujar la parte que está en negro era más que suficiente. Solo que se lo agregamos como para darle el contexto del problema. Y ya aquí en adelante toda señal que yo quiera calcular, pues ya saber que aquí sería una tensión de carga por unidad y que aquí habría una corriente de carga por unidad. Y pues nuestra corriente, nuestra fuente de alimentación por unidad. Pero digamos que cuando si nos ponemos en detalle la pregunta, o estricto de la pregunta, el circuito negro es más que suficiente. Con el circuito negro es más que suficiente. No obstante, pues hacer el recalco que, pues bueno, el de la rama de magnetización, sé que van a quedar en valores por unidad. ¿Cuáles son los valores? El ejercicio no me brinda la información suficiente para poderlos modelar o obtener un valor. Solamente podría con impedancia equivalente. Tampoco me dieron que las despreciara. Entonces, digamos que dejarlas así por el momento. Inciso B dice lo siguiente, calcule la eficiencia del transformador. O sea, vamos a la parte del problema que dice. La eficiencia del transformador. ¿Cuánto va a valer en las siguientes condiciones? Si la cargabilidad máxima con factor de potencia 1, es decir, hay una cargabilidad para un factor de potencia 1, ¿sí? Para un factor de potencia 1, índice de carga óptimo. Índice de carga óptimo es de 0,8. Dicen que eso es un índice de carga óptimo. Entonces, nuevamente la pregunta. Calcula la eficiencia del transformador. Si la cargabilidad máxima con factor de potencia 1, la cargabilidad máxima con factor de potencia 1, también la llaman cargabilidad máxima. Y ahorita vamos a ver, bueno, cargabilidad máxima, ¿qué eso qué quiere decir? Y que hay una cargabilidad que dicen que es si la cargabilidad máxima con factor de potencia 1. El factor de potencia 1, el factor de potencia del cual está operando la carga, ¿sí? Y ese índice de carga óptimo es de 0,8, ¿sí? Es de 0,8, ¿sí? Es de 0,8. Entonces calcule la eficiencia, calcule la
eficiencia. ¿Qué nos quisieron decir con esta frase índice de carga óptima, que cargaría máxima y pasa esto, ¿no? Recordemos, a manera de esbozo, sí, a manera de esbozo, y rápidamente, uy, perdón, vamos a cambiar la forma de estilo de la flecha. A manera de esbozo es una gráfica un poquito dimensionada, y es que, recordemos esto. Ah, y hice adicionalmente, listo, y aquí vamos a decir lo siguiente, que para llegar a una eficiencia de manera general, se puede aplicar la siguiente relación, la siguiente expresión, que es la S nominal del transformador por la cargabilidad por el factor de potencia, S nominal del transformador por la cargabilidad por el factor de potencia, más las pérdidas magnéticas nominales, más la cargabilidad al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominales. Y es más, voy a cambiar de color, lo único que varía acá es la cargabilidad, porque la idea es que la S nominal del transformador es un dato, ¿sí? Es un número. El factor de potencia, se supone que la carga se mantiene con el factor de potencia constante. La idea es solamente dar una variable, que el factor de potencia sea constante. Las pérdidas magnéticas nominales, estas se asumen constantes, las pérdidas de cobre nominales en su número y la cargabilidad varía. Entonces yo sabría aquí que mi eficiencia va a ir en función de la cargabilidad y que mi curva de eficiencia, que voy a exagerar un poco, tiende a hacer esto. ¿Por qué hay que exagerar un poco? Porque realmente eso es súper plano, eso es súper plano. Digamos que aquí inclusive, para que empiece usted a ver esa tendencia, deben ser cargabilidades mayores del 1, ¿sí? Mayores del 100%. Una curva real es algo como esto, eso se mantiene replanísimo. Es decir, que no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia entre el valor de la cargabilidad. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es ver que esta gráfica, si le hacemos un zoom, se ve que hay una curvatura, porque si la gráfica normal, hasta plena carga, se vería algo como esto. Cargabilidad 1, que es la máxima. Es decir, que si aquí en este punto es 99%, aquí sería 98.9. Así, si esta cargabilidad es de 0,2, en el 1 estaría en 98.9, o sea, casi no se cae esa curva. Esa curva casi que es plana. Aquí, digamos, la estoy exagerando para ver que si usted le hace un zoom a esa gráfica, le hace un zoom, va a ver esa curvatura. Pero, por ejemplo, de aquí en adelante, para que caiga así es porque son cargabilidades mayores que 1. Pero sé que esa curva tiene un pico y ese pico es el valor máximo de esa función. Existe una cargabilidad, voy a llamarla cargabilidad máxima. Existe una cargabilidad que la eficiencia es la más grande posible. Voy a llamarla la eficiencia máxima 1. Pero esa curva solo funciona si yo tengo un factor de potencia. Yo voy a ponerle 1. Si yo llego a variar el factor de potencia, si yo llego a cambiar el factor de potencia, la curva va a cambiar. Por ejemplo, si el factor de potencia disminuye porque el máximo es 1, la punta de la curva va a ser esto. Bueno, realmente la punta no, la curva empieza a hacer esto. Aquí estoy exagerando un poco la gráfica. El máximo cae. El máximo cae, tendría un nuevo valor de eficiencia máxima. Pero el máximo ocurre en el mismo lugar. Ocurre en el mismo lugar. Y eso podría ser un factor de potencia, no sé, voy a exagerarlo acá, de 0,9. Y un último ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un factor de potencia más bajito, vuelve y ocurre esto. No se cae tanto realmente, solamente estoy mostrando esta gráfica de esta forma para verla un poco más especificado. Tendría una eficiencia máxima 3. Pero el máximo también ocurre en el mismo punto, es decir, que todos los máximos ocurren en el mismo lugar. Eso puede ser por un factor de potencia de 0,8, un ejemplo, o uno más bajito, 0,6. No importa el factor de potencia, lo que vemos es que el máximo se va a mantener en el mismo X, pero ya va disminuyendo. Pero el máximo de los máximos, ¿sí? El máximo, o sea, la eficiencia más grande de todas se va a producir cuando el factor de potencia es 1. Cuando el factor de potencia es 1, tengo el máximo más grande de todos los. O sea, yo tengo aquí muchas curvas, pero la curva que va a tener el valor máximo más grande de todos, el valor máximo más grande de todos, va a ser cuando el factor de potencia es 1. Cuando el factor de potencia es 1, porque si el factor de potencia es 1, quiere decir que el S da por cargabilidad, o sea, la cargabilidad será 1. Si baja el factor de potencia, si baja el factor de potencia, quiere decir que la P va a ser más. Esto es P, rápidamente, básicamente, eso es S nominal. Por cargabilidad, por factor de potencia, eso es potencia activa. Watts. Entre más bajo sea el factor de potencia, quiere decir que ese número se hace más pequeño. Estos dos valores se mantienen constantes, ¿no? Pérdida magnética y pérdida de cobre nominales. Esto va cambiando un poquito, ¿sí?
Pero quiere decir que el numerador, entre más grande sea el factor de potencia, quiere decir que esto se hace más grande. Entre más pequeño se haga el factor de potencia, este término arriba se hace más grande. Y por eso el máximo está disminuyendo. Y el máximo de los máximos se va a obtener al, al factor de potencia 1. Entonces, por eso la frase esta que dice, la frase dice acá, índice de carga óptimo. El óptimo quiere decir el máximo de los máximos, ¿sí? El óptimo es el más grande de todos, ¿sí? La eficiencia más grande de todos, ¿sabes? El principio de la optimalidad, el óptimo de los óptimos, el más grande de todos. Entonces, por eso dicen factor de potencia no, o índice de carga óptimo. Carga óptimo quiere decir el máximo, ¿sí? Y el máximo de los máximos, pues sería esto. Cuando me dicen índice de carga óptimo, es el valor de carga que obtenga la eficiencia máxima, o sea, el valor máximo. Un valor, es un máximo, es un máximo. Y de la condición de aquí, del punto de vista de las pérdidas, es que las pérdidas magnéticas nominales es igual a la carga al cuadrado por las pérdidas de cobre nominales, ¿no? Por las pérdidas de cobre nominales. La cargalidad, en este caso sería la cargalidad máxima. Es decir, que en este caso, las pérdidas magnéticas nominales es igual a la cargalidad de eficiencia máxima. Puede escribirlo mejor. Y pérdida de cobre nominales, ¿sí? Pérdida de cobre nominal. Los dos términos son iguales. Entonces, por ende, si yo lo deseo, esta fórmula aquí para eficiencia máxima, si yo quiero calcular la eficiencia en condición de eficiencia máxima, porque es la condición de eficiencia máxima, resulta y pasa que este término de acá, estos dos términos de acá, se pueden volver básicamente en eficiencia máxima. Es más, voy a hacerlo paso por paso. Este término de acá y este término de acá son iguales, son el mismo. Entonces, por ende, en eficiencia máxima, esos dos términos que acabo de rayar son el mismo término. Entonces, los puedo volver uno solo de la siguiente manera. Si yo conozco, o lo puedo dejar dos veces las pérdidas magnéticas o dos veces este término. Digamos que como yo no conozco la rama magnetización, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Más dos veces la cargalidad de eficiencia máxima al cuadrado por las pérdidas de cobre nominales. Donde entonces el C en este caso sería la cargalidad máxima. En este caso, el C es la carga máxima. Si yo puedo reemplazar eso o por dos veces este término o por dos veces este término. Como yo no conozco las pérdidas magnéticas, pero sí conozco pero sí puedo conocer las pérdidas de cobre nominales porque conozco la resistencia. Recuerda que las pérdidas de cobre están asociadas con esa resistencia y esa resistencia se habla con la magnética. Entonces digamos que como no conozco esa resistencia, no la puedo asociar con la magnética. Pero esa resistencia acá es la que asocia las de cobre. Entonces es mejor dejarla así en función de las pérdidas de cobre nominales porque es la que yo conozco, ¿no? Porque es la que yo conozco, sí, es la que yo conozco. Entonces ya reescribiendo esa ecuación puedo hallar la eficiencia máxima. Pero cuidado, que esta ecuación de acá solo me funciona, y el problema lo está declarando, esa ecuación funciona cuando la tensión de la carga coincide con la tensión nominal del devanado transformador. Tener mucho cuidado que todo eso que acabo de decir, todo esto que acabo de enunciar, solo es válido cuando la tensión de la carga coincide con la tensión nominal del transformador, el cual el mismo problema ya lo dijeron. Por eso es que la tensión de la carga mano por unidad, porque la tensión de la carga coincide con la tensión nominal del transformador. De lo contrario, todo esto no lo puedo aplicar acá. Ahora, esta ecuación vamos a manipularla a nuestro antojo de la siguiente manera. La ecuación de acá me da exactamente lo mismo si los términos están en por unidad o si los términos están en valores reales. Vamos a utilizar todo en por unidad. ¿Por qué? La S nominal del transformador, el valor en por unidad de eso sería 1, porque la nominal. O sea, lo digo todo entre potencia base. ¿Sí? Es decir, tengo que ir, si quiero ver esa ecuación en por unidad, si la quiero ver en por unidad, tendría que ir todo, lo de arriba y lo de abajo, entre potencias bases, ¿sí? ¿Sí? Dividir entre potencias bases, ¿sí? Es decir, que la ecuación de aquí tendría que multiplicarlo arriba por 1 sobre S base y abajo 1 sobre S base, es decir, dividirlo arriba entre la potencia base y dividirlo abajo entre la potencia base para que me quede valores por unidad. Y si yo divido, por ejemplo, S nominal entre S base, que eso es lo mismo, me queda el 1, ¿listo? Aquí me queda la cargabilidad, que ya me dio el problema que vale 0,8. El factor de potencia me dijeron que es 1. 1 por 0,8 por 1 más 2 veces la cargabilidad al cuadrado y las pérdidas en el cobre nominales. Pero ustedes recuerden que las pérdidas en el cobre nominales
por unidad coincide con la resistencia de cortocircuito, que la llama R equivalente en valores por unidad. En valores por unidad, es decir, el 492 por 10 a la menos 3, es decir, ese señor que está acá. Ese señor que está acá, esta resistencia en por unidad también es la misma potencia de cortocircuito o la pérdida en el cobre nominal por unidad. Entonces tenemos una gran ventaja porque ya básicamente lo que hay que hacer es reemplazar y multiplicar por 100 toda esta operación para que de manera porcentual. Entonces en este orden de ideas, ¿cuánto valdría la eficiencia máxima? Y entonces el resultado es de esa eficiencia nos da 99.22%. Y ese sería el valor de la eficiencia máxima. Y ya tendríamos listo el inciso B. Pero retomando la idea, ¿no? La tensión de la fuente en alta fasorialmente es 14.900 a menos 5 grados, ¿sí? Me dan la magnitud, bueno, me dan el fasor de la tensión de acá, ¿no? Me dicen que la carga, pero una cargalidad de 0,8 y un factor de potencia de 1, ¿no? Un factor de potencia 1. No sé cuánto es tengo que hallar eso fasorialmente hablando, ¿no? Tendría que hallar eso fasorialmente hablando. ¿Sí? Entonces lo que me están diciendo básicamente es que, bueno, yo sé que el factor de potencia 1, no sé que la carga solo consume potencia activa. Bueno, eso por ese lado. Tengo la cargalidad, o sea, ya tendría más o menos la potencia nominal de la carga y su factor de potencia, no tendría más información. Y tengo que ingeniármelas para hallar la tensión de la carga, ¿sí? La tensión de la carga en donde está ubicada en el lado baja y la tensión de la fuente es eso, ¿sí? Digamos que en este caso la tensión de la carga es desconocida y ya más o menos la de la fuente. Pero vamos a hacer todo, primero pues vamos a trasladar esa información que está acá al circuito. ¿Y cómo la voy a trasladar? Que aquí necesito saber la tensión de la fuente por unidad, ¿sí? Por unidad. Entonces, ¿qué sería? La tensión de la fuente en alta sobre la tensión base donde yo estoy parado. Como aquí es alta, aquí también tiene que ir alta, es decir, los 14.900. Entonces tengo que ir entre la tensión base, que serían los 15.000. Ahora sí, la tensión de la fuente, de una vez por unidad y fasorial, porque el ángulo no se va a cambiar, el ángulo se mantiene. 14.900, el valor en por unidad son solamente para las magnitudes. Eso sería de 0,9933 a un ángulo de menos 5 grados por unidad. Ya con este cálculo acá, acabo de trasladar este dato, pero al circuito, ¿no? Porque todo lo demás está en cálculos por unidad, ¿no? Porque todo lo demás está en cálculos por unidad. Ese problema, vamos a intentarlo ver de la siguiente forma, ¿no? Porque parece ser que no hay suficiente información desde el punto de vista de circuitos. O mejor dicho, miremoslo así. Yo aquí ya tengo el valor de la resistencia. Ese valor es conocido. R por unidad, la JX por unidad. Esta tensión es conocida tanto en magnitud como en fase. Para colocar ese un ángulo, voy a poner nombre, delta. Y aquí tendría la tensión de la carga a un ángulo θ que no conozco. ¿Sí? Un ángulo θ que yo no conozco. Por acá circularía una corriente. Por acá circularía una corriente. Y yo ya sé que la S de la carga, ¿sí? La S de la carga, es igual a una P de la carga más J0. Sí, más J0 porque el factor, o más bien es igual, no, sí, más J0 porque el factor de potencia es igual a 1. O sea, quiere decir que esto es simplemente la S de la carga, es la misma P de la carga. Es la P de la carga. Entonces lo que vamos a mirar es la potencia, vamos a mirar el triángulo de potencia de todo el circuito, ¿no? Esa potencia, esa S de aquí, esa S de entrada, se va a repartir entre la potencia compleja y la potencia compleja esta, que será más o menos así, un triángulo de potencias. Donde donde tenemos las P's, aquí sumo todas las P's del circuito, y aquí sumaría todas las Q's del circuito, y aquí sumaría, y aquí sería la potencia aparente de entrada. Pero
Esto de aquí lo voy a dividir en dos. No sé si que lo voy a dividir en dos, porque es que hay dos potencias activas. Aquí en el problema habrían dos potencias activas. La potencia activa azul hace referencia a la P de la carga, ¿sí? Al P de la carga, que solamente sería P, ¿sí? Y aquí, por ahora yo puedo decir esto, que la potencia, esa es la potencia de la resistencia, que lo voy a llamar la R por el cuadrado. Y la misma, y la reactiva solamente sería la esa, que esta carga no consume Q. Entonces sería X por el cuadrado. Y esa sería la potencia de entrada. Pero esa corriente, si yo hago S es igual a B por I conjugado, o simplemente en magnitud, ¿no? Yo sabía que la magnitud de la corriente va a ser igual a la S de la carga sobre la tensión de la carga, ¿sí? Lo cual sería la potencia de la carga sobre la tensión de la carga, ¿sí? Eso en ese punto de vista. Entonces, ese triángulo acá lo puedo más o menos reescribir de la siguiente manera. Y este de acá, aquí habría otro triángulo interno que sería el triángulo de potencias, pero de la impedancia de carga, ¿no? De la impedancia de carga, de la impedancia de carga. Pero bueno, para anotar que hay dos. Entonces ya reemplaza la corriente aquí. Ya reemplaza la corriente por, según la ecuación, P de carga, sobre la tensión de la carga, y eso al cuadrado, y eso sería P de carga, sobre la tensión de la carga al cuadrado, y la potencia de entrada, o sea, la potencia aquí, que va a ser igual a la tensión de la fuente por la corriente, ¿sí? Por la corriente, ¿sí? Conjugada. Pero entonces esa potencia de entrada, en vez de verla así, la voy a ver más bien como la tensión de la fuente que yo la conozco, por la corriente, donde la corriente pues es esta misma que está acá, que es de la P de carga dividido entre la tensión de la carga, ¿no? La tensión de la carga, ¿no? Potencia de la carga y tensión de la carga, ¿sí? Entonces digamos que voy a subrayar todo lo que, o mejor dicho, voy a subrayar lo único que es desconocido. La tensión de la carga es desconocida, la tensión de la carga es desconocida, aquí también sería, pues desconocida por lo que es lo único que yo no conozco acá, ¿no? Es lo único que yo no conozco acá de este triángulo de acá, ¿no? Es lo único que yo no conozco de este triángulo de acá. Es lo que en teoría yo no conozco de este triángulo, ¿sí? Lo único que yo no conozco de este triángulo. Lo demás, la tensión de la fuente yo ya la conozco, la X y la R yo la conozco, y la potencia de la carga se puede calcular, ¿sí? O que básicamente la potencia de la carga, este valor, bueno, la potencia de la carga es la misma cargabilidad, ¿no? Yo sé que la potencia de la carga, como estamos en cálculo por unidad, sería el mismo 0,8 por unidad, es la misma cargabilidad, ¿no? Porque ya sabemos que la S por unidad pues va a ser igual a la S de operación sobre la S base, pero la S de operación es la cargabilidad por S nominal sobre la S base, y la S nominal y la S base son la misma, entonces me queda la misma cargabilidad, ¿no? La misma cargabilidad. Y pues la P de la carga, que es la misma S, porque estamos en factor de potencia igual a 1. Bueno, entonces este triángulo que se acaba de obtener del triángulo de potencias que desarrollamos anteriormente, pues le vamos a aplicar la siguiente identidad trigonométrica, ¿no? Que ese cateto, ¿sí? Ese cateto, o sea, ya teniendo en cuenta que, bueno, de su S es de 0,99, vamos a recordar los valores, 33 por unidad, simplemente la magnitud, ¿no? Simplemente la magnitud. Y que el P de la carga es 0,8 por unidad, es 0,8 por unidad, que el valor de la resistencia y el valor de la reactancia son los valores en por unidad. El valor de la resistencia le había dado 4,92 por 10 a la menos 3, y que la reactancia nos dio un valor de, iba a bajar un poquitico más el espacio, y el valor de la reactancia pues sería 0,84 por 10 a la menos 3 por unidad. Todo eso en valores por unidad. Estos son los datos que tenemos del triángulo. Entonces simplemente
aplicaríamos algo como lo siguiente, ¿no? Que la tensión de la fuente, o sea, este cateto al cuadrado, por P de la carga, por la tensión de la carga, al cuadrado, pues va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ese cateto que sería P de la carga más R por P de la carga sobre la tensión de la carga, eso al cuadrado, pero todo eso quedaría elevado al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado, que sería entonces X, o sea, más todo lo que hay que escribir acá, que sería X por P de la carga, sobre la tensión de la carga, eso al cuadrado y todo quedaría elevado al cuadrado, ¿sí? Donde lo único que ya sabemos acá, que voy a subrayar en gris, es la única incógnita, ¿sí? Sería la única incógnita. Despegando esa ecuación, sí, despegando esa ecuación, por medio de herramientas computacionales, acabamos de encontrar que una solución para eso es que la tensión de la carga por unidad nos daría el siguiente valor, ¿no? Nos daría el siguiente valor. Nos daría un valor de 0.9926 por unidad. 0.9926 por unidad. Sería el valor de la tensión, ¿sí? Sería el valor de la tensión en por unidad de la carga. Solamente sería el valor en magnitud. Perdón, aquí había un pequeño detalle y era que habíamos escrito solamente el B sub S, perdón, esa parte al cuadrado y también el B sub S iría al cuadrado, ¿no? O mejor, es todo el cateto, ¿no? Es todo el cateto al cuadrado, ¿no? Es todo el cateto al cuadrado, por lo que esa respuesta cambia un poco y nos dio un valor de 0.98, vamos a corroborar, 93, ¿sí? 0.98, 93 por unidad realmente sería este valor de la tensión de la carga, porque era todo el cateto al cuadrado, ¿no? Era todo el cateto al cuadrado. Ya con la tensión de la carga, ya tendríamos la magnitud de la tensión de la carga, pero necesitamos fasorial, de alguna manera ingeniárnosla para obtener el ángulo, ¿no? Para obtener el, el ángulo, ¿no? Y entonces, pues, también se podría obtener, sí, entonces también se podría obtener la corriente, ¿no? La corriente en magnitud, ¿no? La corriente en magnitud, porque yo sé que la tensión de la, o sea, la potencia de la carga sería la potencia, perdón, sería la corriente de la carga por la tensión de la carga, por lo que entonces la corriente en la carga, sí, la corriente de la carga, pues va a ser igual a lo siguiente, que va a ser igual a la potencia que sería 0,8, que es la misma P, y eso es el valor de la tensión que se acaba de calcular, que es de 0,98, 93. Y eso nos daría entonces la magnitud de la corriente de la carga. Entonces eso nos daría la magnitud de la corriente de la carga que se divide en 0,8 de 0,98, 93, lo cual nos daría 0.809 por unidad, por unidad. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Como el factor de potencia en la carga es 1, como el factor de potencia en la carga tiene de valor 1, eso quiere decir lo siguiente. Ya lo dijimos, ¿no? Que la S de la carga va a ser igual a una S, a un ángulo θ, ¿sí? Y ese ángulo θ sería 0 grados, ¿sí? Pero recordar que el ángulo en la potencia siempre es el ángulo de la tensión de la carga menos el ángulo de la corriente de la carga. Es decir, que el ángulo de la potencia de la carga es el ángulo, es la resta del ángulo de tensión del ángulo de la carga. Como ese ángulo es 0, pues estoy diciendo que los dos ángulos, el ángulo de la tensión de la carga y el ángulo de la corriente de la carga deben ser iguales o que están en fase, ¿sí? Deben ser iguales o están en fase. Entonces yo ya sé que el ángulo de la corriente de la carga y el ángulo de la tensión de la carga son el mismo, ¿no? Deberían ser el mismo. Bueno, nuestra misión ahora es hallar el ángulo de la tensión de la carga, de la tensión de la carga. Pero queda la ventaja que la corriente es la misma corriente. Entonces miremos lo siguiente. Voy a armarme el triángulo de potencia nuevamente. ¿Qué vamos a decir esto? De esto de acá es la potencia de la carga, más, voy a dejarle una manera más fácil, la R por la corriente de la carga al cuadrado, lo cual esos datos se conocen. Y eso sería la X por la corriente de la carga al cuadrado, los cuales son valores que ya se conocen, sí, son valores que ya se conocen. Y aquí tendría entonces la tensión de la fuente por la corriente de la carga. Y aquí había un ángulo que voy a llamarlo θ.
Bueno, voy a llamarlo de otra manera, ¿sí? Voy a llamarlo alfa, que es el ángulo de la potencia completa de esto. Pero como esto es un ángulo de la potencia completa, sería el ángulo de la tensión de la fuente menos el ángulo de la corriente que es la fuente, que es el ángulo de la corriente de la carga. Lo cual, yo ya conozco este ángulo, yo ya lo conozco, este ángulo, yo ya lo conozco, y podría despegar esto, ¿sí? Y podría despegar esto, ¿sí? Podría despegar esto por medio de alguna trigonometría, ¿no? Por medio de alguna trigonometría podría despegar este ángulo alfa. No sé, por ejemplo, un tangente. Yo puedo decir que tangente de alfa pues va a ser igual a x sobre la carga al cuadrado sobre la p de la carga, ¿sí? Más la r por la y de la carga al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo hacer la siguiente operación, ¿no? Que es lo mismo que hacer la siguiente operación. La x, bueno, la x que ya tenemos que es 9,84 por 10 a la menos 3 por la corriente de la carga que es 0,809 al cuadrado. Aquí sería 0,8 más la r que sería ahora entonces 492 por 10 a la menos 3 y multiplicado por la corriente que sea 0,809 al cuadrado. Y de aquí despegamos el ángulo alfa. Listo, este ángulo alfa corresponde al ángulo de la tensión, el ángulo de la tensión de la fuente que el problema ya no lo entregó, como no lo entregó a menos 5 grados, menos el ángulo de la corriente de la carga. Y entonces ahí tendría el ángulo de la corriente de la carga, que es el mismo ángulo de la tensión de la carga, el cual sería entonces 0,459 más 5, entonces eso sería un ángulo de menos 5,459 grados, ¿no? Menos 5 puntos, perdón, menos 5,45 grados. Ahora sí, la tensión de la carga por unidad completamente nos dio 0,9893 a un ángulo de menos 5,459 grados por unidad. Pero me están preguntando la tensión de la carga en baja. La tensión de la carga en baja. Entonces va a pasar lo siguiente. La tensión de la carga en baja es igual a este valor 0,9893. Primero el magnitud, ¿no? Primero el magnitud. Multiplicado por la tensión base donde me quiero ir, la tensión base en baja. Donde la tensión base en baja serían los 380 volts. Entonces, por lo que entonces es simplemente multiplicarlo por la tensión base, 0,9893 por 380, es decir, 300, la tensión de la carga en baja va a ser igual a 375,934 volts. Eso es magnitud. Eso es magnitud. Pero resulta y pasa que en fase, esto en fase, no puedo dejar ese valor de fase. Y se preguntarán, pero ¿por qué no puedo dar ese valor de fase? Porque recuerden que el transformador venía de la siguiente manera, Y de 11, hay un índice horario. Ese índice horario me está diciendo lo siguiente, el índice horario representa, el primer subíndice es el de alta y el segundo subíndice es el de baja. Entonces el índice horario me está diciendo que la tensión de alta es igual a una relación de transformación por la tensión de baja. Pero esa relación de transformación también va a ser compleja. Es decir, este 11 que representa. Entonces, representemos esto, el índice horario, recordar es que ese índice horario es que la tensión de alta adelanta a la de baja por un ángulo de fase, ¿sí? El índice horario me está diciendo, digámoslo de una manera más sencilla, es que el ángulo, o sea, la tensión de alta adelanta la tensión de baja un cierto ángulo, y ese ángulo, ¿cómo me calcula? Sería 11 por 30 grados. Recordad que el índice horario es que
Básicamente, representamos eso por un diagrama fasorial, donde cada paso del diagrama fasorial son 30 grados, es decir, 11 por 30. Ese 11 por 30 va a ser igual, pues, 330 grados. Aplica para cualquier desfase, si el t fuera y de 7 o y de 5 es 7 por 30 o 5 por 30, es decir, siempre va a ser 30, siempre va a ser 30, cada paso del índice horario. Ahorita cuando vamos al diagrama fasorial de la conexión por el índice horario, vamos a dar cuenta dónde sale ese 30, pero siempre es el de alta, adelanta, al de baja, ¿sí? El de alta, adelanta, baja, un ángulo, ¿sí? ¿Cuánto lo adelanta? El de alta, adelanta al de baja, un ángulo, ¿sí? Un ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo? El índice horario me dice que ese es el índice multiplicado por 30. Es el índice multiplicado por 30. ¿Y qué quiere decir adelanta? El adelanta quiere decir lo siguiente, que la tensión de baja, el de alta adelanta al de baja. Eso se puede interpretar de la siguiente manera. ¿Qué sería? Bueno, 375.934, pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo dejar el menos 5.459 grados. ¿Por qué? Porque me falta agregar el índice horario. Adelantar quiere decir que la tensión de baja, como alta, adelanta, baja, quiere decir que el ángulo de baja lo va a sumar ese ángulo, 330 grados. Quiere decir que la tensión de alta, adelanta la baja, un cierto ángulo, que es 330. Ese adelanto, ¿cómo lo represento? Ese valor más el índice horario, es decir, menos, bueno, si lo colocamos en la calculadora, digamos que vas, la calculadora de colocar 1 a menos 5.459 más 330, la calculadora la va a botar con un ángulo de primer y segundo cuadrante, es decir, que eso es lo mismo que decir 375.934, y el ángulo realmente sería menos 35.459 grados volt, ¿sí? 9 grados volt. Adelanta 330 grados, 330 grados, ¿sí? Si hacemos un esbozo fasorial, entonces, por ejemplo, yo pinto la tensión del primario, pintarlo por acá, que sería, y eso con respecto a la referencia, eso sería, bueno, realmente sería un poquito más atrás, es decir, voy a hacer un esbozo aquí pequeño rápido, que es el siguiente. Voy a tomar esto como el de referencia. Ese punto es el de referencia. ¿Por qué lo coloco hacia abajo? Porque son menos 5 grados que tiene la tensión de la fuente en alto. Y la tensión de baja, estaría a menos 35 con respecto a la referencia. La tensión de baja, ¿sí? La tensión de baja. Ahora, aquí dijimos que la tensión adelanta 330 grados a la baja, perdón, la tensión de alta adelanta a la baja 330 grados. Pero aquí estaría viéndose como el efecto contrario, es decir que si nos damos cuenta, este ángulo que voy a pintar aquí en verde, son 30 grados, ¿sí? Son 30 grados, ¿no? Son 30 grados. Porque aquí estaría la referencia, ¿sí? Aquí estaría la referencia, de pronto no se nota muy bien el dibujo, y esa referencia es que ese ángulo pequeño en naranja, con respecto a esa referencia, son 5 grados. Y ese azul, con respecto a la referencia, son los 35 grados. O sea, la diferencia son 30. Pero entonces estamos dándonos cuenta que si vemos el orden de giro de los fasores, listo, la tensión de alta adelanta a la de baja. Sí, la tensión de alta la adelanta. Sí, efectivamente aquí está adelantado. Y aquí estamos viendo el desfase, ¿no? Aquí estamos viendo el desfase, ¿sí? De los 30 grados, ¿sí? Aquí estamos viendo el desfase. 300, o que aquí por el otro lado son los 330 grados o los 30 grados. Realmente es 330 grados es un ángulo bastante grande, entonces es lo mismo que decir 30 grados realmente, ¿no? Entonces es el efecto del índice horario, es decir, que la tensión de alta, el índice horario, ¿cómo se dice? Que la tensión de alta adelanta a la baja, ¿sí? Que la tensión de alta adelanta a la baja, este valor, 330 grados. No, hay un pequeño error de interpretación. Hubo un error de interpretación, es el siguiente. Listo, efectivamente, adelante. Pero hay que tener mucho cuidado hacia dónde nos vamos a hacer el cálculo. Porque la cosa es la siguiente. Sencillo. Vamos a hacer el esquema del transformador porque si en el esquema se cometió un error de interpretación que es el siguiente.
efectivamente, el índice horario dice esto, ¿no? Que hay un adelanto de 330 grados, pero hay que mirarlo de dónde se está viendo. Aquí dice Y de 11, aquí está alta tensión y aquí está baja tensión. Entonces es lo mismo cuando me voy de aquí para acá. Si yo tengo la tensión, un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la tensión en el secundario, a un ángulo teta, y el índice horario es Y de 11, quiere decir que la tensión de alta, o sea, la tensión de alta, en este caso sería la tensión de baja, alta, adelanta, baja, efectivamente es el índice horario, ¿no? Sería teta más 330 grados. Es como quien dice, si yo tengo la tensión en baja y quiero la alta, yo sé que el índice horario me está diciendo que alta, adelanta, baja, 330 grados. Adelanta 330 grados. Por lo que entonces, si yo tengo la tensión en baja y me voy y quiero calcular la alta, entonces el índice horario me dice alta, adelanta, baja, 330 grados. Pero el problema de nosotros es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque es que usted tiene la tensión en alta y quiere conocer la de baja. Entonces, el índice horario es el de alta, adelanta, baja. Pero eso quiere decir que es el de alta, adelanta, baja. Y lo estamos viendo entonces de sentido de baja a alta, ¿no? De baja a alta. Es decir, que si yo tengo la tensión de baja y quiero la de alta, tengo que sumar los 330. Es decir, por eso se adelanta. ¿Qué quiere decir adelanta? Que el ángulo de aquí se sumo 330 con respecto a este, ¿sí? Cuando usted dice adelanta, ¿qué quiere decir que usted adelanta? Quiere decir que para que esta tensión adelante esta, quiere decir que el ángulo que tiene esta le va a sumar el ángulo que va a adelantar. Pero al revés sería atrasar. Es decir, que el índice horario dice que alta, adelanta, baja, 330 grados, o que baja, se atrasa alta, 330 grados. 330 grados, se atrasa son 330 grados, ¿sí? Se atrasa 330 grados. Entonces había una mala interpretación porque habíamos sumado, como si estuviéramos adelantando, ¿no? Realmente se tenía que restar. ¿Cuál fue el error de haber sumado? El error de haber sumado estaría diciendo que baja, adelanta, alta, y dice al revés, alta, adelanta, baja. El índice horario me dice que alta, la tensión de alta, adelanta, baja el ángulo del índice horario, que se calcula con el número multiplicado por 30. Siempre es la de alta, adelanta, baja, el ángulo del índice horario que se calcula de esta manera. Entonces había un error en la interpretación de ahorita. Entonces, claro, lo tomamos en el sentido que no era, porque es realmente, yo conozco el ángulo de alta y me quiero ir para abajo. ¿Por qué? Porque es que la tensión de la carga, me la tengo que llevar para abajo, el índice horario. Todo lo hice en función de este ángulo, ¿no? Lo hice en función del ángulo de acá. Entonces la tensión de la carga realmente en baja, entonces ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Los 375.934 y el ángulo que había calculado de menos 5.459, ahora le tengo que restar 30 grados, no sumar, restar. Por lo que entonces este ángulo realmente ¿qué sería? Bueno, si colocamos eso, 1 a menos 5.451 en la calculadora, sería 24.541 grados, ¿no? 541 grados. Adelantar 330 grados es lo mismo que decir 330 grados, ¿sí? Es lo mismo que decir atrasar 30 grados, es lo mismo que decir menos 30 grados, ¿sí? Es decir, menos 30 grados, ¿sí? 330 grados, si los vuelvo, es decir, si les sumo, le resto 360 grados, es lo mismo que decir menos 30 grados. Entonces quiere decir que efectivamente, más bien, lo que quiere decir es que la tensión de alta atrasa la baja 30 grados. La de alta está atrasada con la de baja 30 grados, lo cual es correcto. Porque si lo pintamos bien, aquí otra vez colocando esa referencia, aquí estaría la tensión de la carga en baja, y ese ángulo, pues aproximadamente 24 grados, y la tensión de la fuente, que estaría a menos 5, ¿sí? Y ese ángulo que sería los menos 5 grados. Entonces miremos que efectivamente, y ese es el incentivo de los giros, entonces efectivamente, bueno, eso sería 24,5 y 5 algo, o sea, básicamente son 30 grados, ¿sí? Esa diferencia son 30 grados. Entonces efectivamente sí es cierto. La tensión de la carga, de la tensión de la fuente del primario o del alta debe estar atrasada a esa tensión 30 grados, ¿no? Tienen que estar atrasados, tienen que haber un desfase de 30 grados entre ellos,
aquí hay un desfase de 30 grados, ¿no? Hay un desfase de 30 grados. La tensión esta, adelanta esta 30 grados, efectivamente. La tensión de la fuente adelanta 30 grados, lo mismo que decir atrasado 30, que los dos son ángulos de primer y cuarto cuadrante. Y ahí obtendríamos la respuesta de este problema, la tensión de la carga real en baja, ¿no? La tensión de la carga realmente en baja, esta magnitud, y realmente ese sería el ángulo de fase. Porque eso es lo que implica el índice horario, que existe un desfase entre la tensión de alta y la tensión de baja. Entonces, la idea es hacer la conexión de la bancada trifásica del YD11, pero primero vamos a empezar a cómo se construye a partir del índice horario la conexión del transformador. Lo vamos a hacer de dos maneras, con bancada trifásica y con transformador normal, para entender un poco la filosofía de eso de la bancada. Entonces, YD11 me está diciendo que el primero está en Y, ¿sí? El primero está en Y, ese puede acordar solito. Entonces, aquí está el origen ese es el plano fasorial, simplemente que agregamos ese índice horario. Ese índice horario para decir que los desfases que vamos a encontrar entre los ambos devanados siempre va a ser de 30 en grupos de 30 grados. Es decir, cada paso de estos, cada distancia de aquí, del 12 a 1, 1 a 2, 2 a 3, son 30 grados. Cada distancia de estas son 30 grados, ¿no? Son 30 grados. Y entonces cuadramos el diagrama fasorial. La referencia puede ser el 12 o puede ser el 3, como quieran, ese es el plano fasorial. Primero agregamos el diagrama fasorial de las tensiones de línea del Y, ¿no? Del Y. Y ese puede ser la fase A, ¿sí? La fase A. Esa es la referencia. Y como es una tensión trifásica, entonces tienen que estar separadas cada 120 grados. Y cada 120 grados pues serían 4 puestos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y 120 grados con respecto a eso. 1, 2, 3, 4. Y C y D, ¿no? Secuencia. Aquí cuando coloco este orden, ACB, este giro, ACB, estoy hablando que lo estoy armando en secuencia positiva. Se puede también armar en secuencia negativa, da igual. Usualmente, digamos que el sentido de los giros, que yo vea A, C, D, tengo que decir secuencia positiva. Eso es lo de menos, ¿sí? Entonces digamos que ese ya se cuadra al otro. Como yo sé que Y de 11, si yo ya sé que Y de 11, yo ya sé que la fase A del delta va a estar acá, ¿sí? Ya va a estar acá, va a estar acá, el delta, ¿sí? Va a estar aquí. Yo ya sé que en este orden de ideas, yo ya sé que el A va a estar aquí, ¿no? Y a partir de eso, pues yo armo el delta de la siguiente manera, ¿no? A partir de eso, pues yo tengo que armar el delta, ¿no? Bueno, sería 1, 2, bueno, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí debería armar mi diagrama, ¿no? Que vaya desde acá, más o menos hasta ahí, ¿sí? Son 4 espacios. ¿Por qué lo hago así atravesado? Porque yo tengo que armar es un triángulo, ¿sí? Porque arranca desde aquí y lo hago así atravesado porque lo que tengo que armar es un triángulo, 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Después el siguiente otro de 4 espacios, 1, 2, 3, 4. O sea, aquí en el número 7. Y 4 espacios, miren, 1, 2, 3 y exactamente va a cerrar acá. 4 espacios. Y si ese es el sentido de giro, entonces aquí también tendría que ver el C y aquí también tendría que ver el B, ¿no? En ese mismo sentido, ¿no? En ese mismo sentido. En ese mismo sentido. Bueno, aquí debería quedarme realmente una línea recta, ¿no? Aquí debería realmente quedarme una línea recta. Digamos que digamos que por el pulso en la herramienta, pues no me quedó tan recta como se esperaba, ¿no? Pero realmente eso debería ser una línea recta, ¿sí? Debería ser una línea un poquito más recta, a ver si puedo corregir el dibujo. Pero eso realmente me debería quedar dado una línea recta. Digamos que ya por el pulso de la herramienta, pues no me quedó exactamente recto. Debería ser algo más o menos así. Debería ser totalmente recto. Pero miren que yo no, aquí solamente coloqué unos puntos, pero miren que aquí coloqué unas flechas y aquí también debería colocar una flecha. Y esas flechas las tengo que curar de tal manera que arme trayectorias paralelas con esto. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco si yo coloco la flecha en el delta, la cabeza cola se unen? Es decir, si aquí coloco la flecha, cabeza con cola, entonces aquí debería colocar la flecha y aquí debería colocar la flecha esta, ¿sí? Y mirar si con este orden, estoy probando este orden, ¿qué pasa si coloco este orden? Bien, bien.
esta flecha es paralela a esta y las puntas coinciden. Como las puntas coinciden, tiene que decir que ahí vamos bien. Esa flecha con esa flecha son paralelas y tienen el mismo sentido. Y esa con esa es el mismo sentido. Si yo hubiera colocado el triángulo de otra manera, voy a colocarlo aquí como al ladito. Bueno, no me coló bien el dibujo. Si lo hubiera hecho así como un esbozo, algo así como esto, y las coloco al revés, pues esa quedaría paralela a esa, pero en contradirección, ¿no? Esta es paralela a esta, pero harían en contradirección, lo cual pues no me sirve. Me sirve que coincidan tanto en dirección como en la trayectoria, ¿no? Que sean trayectorias paralelas, ¿no? Trayectorias paralelas. Y aquí es el neutro. Y aquí va a colocar dos columnas, la columna de alta tensión y la columna de baja tensión. Yo sé que alta tensión lo que está conectado en Y lo de baja tensión la que está conectada en del. Y voy a llenar voy a colocar lo siguiente. A, B y el C, y al otro lado es N, N y N. Eso quiere decir las bobinas de cada fase, ¿no? A con N, B con N y C con N. Y aquí voy a colocar la que es paralela a esa. Entonces, ¿quién es paralela? Entonces, miren que la trayectoria paralela la puedo armar de dos maneras. Voy a colocarla en el orden que voy a armar la trayectoria. N, A. ¿Sí? Voy a colocarla ahora así. N, A, N, A, B y N, A, C. Es decir, el segmento N, A, el segmento N, B y el segmento N, C. De la misma manera voy a hacer lo siguiente, el segmento de CA, ¿sí? El segmento de CA, ¿quién es paralela al segmento NB? Aquí voy a colocar quién es paralela con esto. El segmento NA con el segmento de acá, el segmento NB que es con el segmento AB, con el segmento AB, ¿sí? ¿Por qué arrancarla? Porque siempre desde la punta a la flecha. Y el segmento NC que va con el segmento B con C. Entonces voy a bajar esto un poquitico. La idea es que coincidan, ¿no? O sea que voy a colocarla aquí al ladito, mucho mejor. Y aquí estaría la zona de baja tensión en delta. Y que cada segmento se tiene que hablar con cada segmento. Entonces, ese segmento va con un color, se tiene que hablar con ese segmento y se tiene que hablar con ese segmento. O sea, cada uno de ellos se habla con ese segmento. ¿Sí? Y yo luego coloco el punto donde yo quiera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner el punto aquí y a uno de ellos voy a colocar el punto. Donde coloque el punto, lo coloco en el otro lado, ¿no? Donde yo coloque el punto, lo coloco en el otro lado igual. Si yo coloco el punto acá, tengo que colocarlo a la derecha, no hago un mix, no. Donde coloque el punto, coloco el punto, ¿sí? Donde coloco el punto, coloco el punto a ambos lados. Si lo coloco a derecha, aquí también lo coloco con derecha. Y miren que hay otra cosa que se tiene que cumplir y es la secuencia. Tanto bajando, tanto bajando por esa como por esa. Y la secuencia positiva, ¿sí? La secuencia positiva, entonces fasorialmente hablando, después de la A, viene el B, después del B, viene el C, o sea, el desfase. A, B, C. Después de la A, viene el B, después del B, viene el C, y después del C, regresamos a la A. Después del C, viene la A, después de la A, viene el B. Después de la A, viene el B, después del B, viene el C, vamos bien. Y por derecha, después del C, viene la A, después de la A, viene el B, viene el C. Excelente, ahí quedamos muy bien, ¿sí? Ahí quedamos muy bien. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo dos bobinas. Tres bobinas en cada lado. Eso por este lado y eso por este lado. Y aquí yo tengo los terminales y uno de ellos los voy a colocar los siguientes nombres. A, B y C. Quiere decir que eso está en alta tensión y está conectado en Y. Y eso lo van a hacer los de A, B, C. Eso sería en baja tensión, lo que está conectado en delta. Y aquí yo coloqué el punto apuntando hacia la letra. Entonces, A, B y C, ¿no? A, B y C. Como están conectados en Y, pues quiere decir que aquí están las terminales, al otro lado los voy a simplemente unir, ¿sí? En Y, pues simplemente quiere decir que los extremos de una bobina, es decir, los neutros, es decir, que si este es el A, el otro punto es el neutro, todos comparten el mismo neutro, ¿no? Todos comparten el mismo neutro, ¿sí? Aquí está conectado en Y, ¿sí? Conectados en Y. Aquí hago lo mismo, ¿no? Aquí hago lo mismo. Aquí voy a colocar el punto donde yo quiera, ¿no? Aquí voy a colocar el punto donde yo quiera, ¿sí?
Y por ejemplo, lo pongo el punto en la izquierda. Y en función de ese punto tengo que hacer lo siguiente. La primera bobina, ¿no? Vamos a parar en la primera bobina. En la primera bobina. Y pasa esto. En la primera bobina, el punto está en A y el no punto tiene que estar en el no punto de C. El no punto tiene que estar conectado en C, ¿sí? Es decir, aquí tiene que llegar C. Miren, la primera bobina, el punto está en A y el no punto tiene que estar en C. O sea, de alguna manera C tiene que llegar acá. ¿Y cómo va a llegar C hasta ahí? Alargo el cable y listo, lo conecté. Y listo, lo conecté. Voy cambiando de colores para dar la filosofía. En la segunda fila, el punto está en B y el no punto lo tiene que ver. O sea, tengo que de alguna manera el terminal A, o sea, en la segunda voy a no confundir el punto acá, no. En la segunda columna, el punto está en B y el no punto está en A. O sea, tengo que de alguna manera, este nodo A, no confundir el punto, ese es el nodo A, tiene que llegar acá. Porque este A es el mismo que está acá, ¿no? Este A es el mismo que está acá. No confundir que el punto A llega acá, no. Es el nodo A. Es el nodo A. Ahora miremos en la última bobina que es C. El punto está en C y el no punto está en B. Quiere decir que de alguna manera tengo que hacer que el nodo B se hable con S. Entonces lo interconecto acá. Y ahí hago la conexión y obtendría el Y de 11. Pero oigan, nos lo dijeron en bancada, es decir, 3 transformadores monofásicos. Listo, en transformadores monofásicos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar las líneas rápidamente. Y serían las de alta tensión. Y exactamente eso mismo lo voy a replicar y lo voy a copiar aquí abajo. Eso sería A, B, C mayúscula, A, B, C minúscula. Es decir, aquí estamos en alta tensión y aquí estamos en baja tensión y ahora necesito 3. No, no es más fácil. 1, 2 y 3. ¿Qué hay dentro de cada bolita? Es un transformador monofásico, de una manera más sencilla. Voy a colocar algo como esto así. Pero ¿qué hay dentro de cada transformador? Dentro de cada bolita, realmente lo que hay, lo vamos a poner aquí abajo. Lo que hay dentro de cada bolita es esto, las bobinitas. ¿Listo? Y las bobinas tienen una polaridad. Pueden ser que los dos puntos coincidan y que es lo que uno vería acá, un puntico de polaridad. Voy a colocar aquí uno solo para ejemplificar. Es decir, que aquí habría una bobina y aquí habría otra bobina. Entonces uno de esos sería el punto de polaridad. Pero que hay dos formas de verlo. Que los puntos estén enfrentados o que los puntos estén cruzados. ¿Sí? Que los puntos estén enfrentados. Voy a colocar así. Los puntos estén enfrentados, es decir, en la parte de arriba con la parte de arriba. O de pronto un codillito de colores, los rojos con los rojos. O es ser entrecruzado, uno rojo con uno negro. ¿Sí? Es ser entrecruzados. ¿Sí? Cuando los tiene frenteados, esa sería polaridad sustractiva. Y eso la llamamos polaridad aditiva. Aditiva. Entonces, cuando me dicen que se cuenta con dos transformadores de polaridad aditiva y uno sustractiva, quiere decir que tenemos dos transformadores con los puntos cruzados. Dos transformadores con el punto cruzado y un transformador con los puntos enfrentados. Eso es lo que quiere decir ese problema acá. Entonces vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la parte de arriba, que es lo que está conectado en Y. ¿Sí? Sí, los puntos de cada transformador tienen que ir a cada fase. Por ejemplo, este iría a la fase A,
Ese iría a la fase E y ese iría a la fase C. Pero nos falta una cuarta línea que no tiene el otro lado. Y nos preguntan, ¿pero por qué falta una línea? Porque el problema es que esa cuarta línea, ¿por qué falta la cuarta línea? Porque en Y hay un neutro. Y aquí, ¿por qué no? Porque aquí estamos en Y y aquí estamos en delta. Es por eso que nos hace falta una línea, la línea del neutro. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí estoy conectado a cada punto en cada fase, ¿no? Aquí estoy conectado en B y estoy conectado en C. Y los neutros, pues todos van a, y los no puntos de cada bobina, pues van a llegar al neutro. Aquí va a llegar el neutro, aquí va a llegar el neutro y aquí va a llegar el neutro. Listo. Ya conectamos la parte de alta tensión. Ahora la parte de baja tensión. Entonces me voy con cada transformador. Entonces voy a irme con el primer transformador. Eso va a decir que esto de acá va pilas que hay que ser consciente, hay que no se puede colocar cualquier conexión al azar por lo siguiente. Ustedes miren que cada columna, voy a subrayar, ¿no? Cada columna está en fase con la otra columna. Es decir, esta columna está en fase con esta columna y que esta está en fase con esa. O sea, tienen que jugar con cada una. Entonces quiere decir que aquí es el gris con el gris, voy a ponerlo así, ese es el morado, ese es el verde con el morado, y ese es el naranja con el naranja. Eso para no cometer el error de que, por ejemplo, conecto, por ejemplo, ¿cuál es la correcta interpretación de eso? Esa es la misma columna con esa. Entonces, el punto tiene que ir al A minúscula y el no punto, que es el otro lado, tiene que ir al C minúscula. No me puedo poner a decir, ah, no, el punto ahora lo voy a llevar a B minúscula y ya. O sea, no, no voy a ponerme a decir ahora, no, es que el punto lo voy a llevar entonces a no sé, a B minúscula y el no punto A minúscula, no porque no saben, porque estaría conectándolo, porque tiene que ir cada transformador, cada columna de esa está en fase, tengo que colocarlo con en fase. Si llego a intercambiar eso, no, ese lo voy a conectar arbitrariamente, en este punto lo pongo aquí en el punto en B y en otro en A, estaría intercambiando la conexión, o sea, estaría intercambiando la conexión y estaría provocando un daño, estaría provocando un, no, aquí y como lo voy a conectar acá, no estaría haciendo esta conexión y estaría provocando aquí un daño, un corte. Tiene que coincidir con cada columna. Si esa es la parte, cada columna está en fase. Tiene que coincidir. O sea, no es que yo coloque aquí algunos así y aquí los voy intercalando. O sea, que aquí conecto una madera y aquí lo intercalo. No, cada una de estas bobinas es cada transformador de estos. Cada bobina gris es el transformador que es acá. Cada bobina rosada es el transformador de acá. Entonces, ¿por qué? Porque cada columna está en fase. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, segundo transformador, que es lo que está en la bobina, en la columna en fucsia. Entonces, la columna en fucsia, ¿qué es? El punto tiene que ir a B y el no punto tiene que ir a A. Listo. Y por último está la bobina naranja. Esa es la columna naranja donde en el que está la parte en donde el punto está en C y el no punto tiene que ir a B. Y completamos la conexión como bancada trifásica.